Bien, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Vamos a iniciar ahora con la segunda sesión que se trata principalmente central y la parte de plagas y enfermedades. ¿Sí? Así que ya vamos a desarrollar estas temáticas de forma continua. Nos vamos a detener siempre en la primera hora, la segunda hora, antes de terminar la segunda hora, para poder resolver las dudas que surjan. Bien, vamos a compartir. Podemos ver en este caso, ¿sí? En la parte de generalidades, que hay ciertas pautas y protocolos que nosotros tenemos que seguir cuando propagamos cualquier especie frutal, ¿sí? Y en general, cualquier especie. Hay pautas generales. Y la primera tiene que ver mucho con la selección de la planta élite o de la nodriza. Si bien en nuestro país existe un reglamento para la propagación de especies frutales, que es bastante general y la verdad que no se cumple, no existe un finales del próximo año, lo más probable, el reglamento para la propagación de cítricos por parte de SENASA, la universidad y otras instituciones como Procitrus también. Bien, la pitahaya, como es un cultivo menor por el momento, lo más probable es que su reglamento específico tarde mucho más tiempo. Ya, en el orden de importancia, en cuanto a los reglamentos específicos para la propagación de especies frutales, alto, sí, el mango, y lo más probable es que por ahí el arándano también. Pero eso no quita de que nosotros, como profesionales que nos podemos dedicar de repente a la parte de viverista, técnicos, incluso productores, eso no implica que nosotros como agentes de propagación protocolos. Porque ¿qué es lo que a diferencia de propagar semillas, nosotros al propagar estacas, porque esas son estacas, son trozos, porciones de cladodios, lo que ocurre aquí, y todos estos aquí agrupados, son iguales. No hay diferencia entre ellos genética. ¿Qué es lo malo? Cuando una enfermedad, un individuo, un patógeno, quiere atacar, ¿sí?, este material, así como ataca a uno, va a atacar a todos por igual. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma apariencia genética. ¿Sí? Cuando uno propaga especies por semilla, o sea, los individuos han provenido de semilla, cada uno de esos individuos es distinto, al menos ligeramente distinto, pero principalmente distinto genéticamente. Por lo tanto, cuando un patógeno lo quiere atacar, difícilmente puede arrasar con toda la población. Más o menos lo que pasó en la época del COVID, ¿no? Si todos nosotros hubiésemos sido, pues, o tenido la misma carga genética, la verdad que el COVID nos hubiera arrasado, ¿no? Ya no existiría especie humana. Pero como cada uno de nosotros somos distintos, incluso genéticamente, a algunos los afectó tanto que fallecieron, lamentablemente, pero incluso se presentaron casos donde las personas no se enfermaban, eran asintomáticas, no presentaban la enfermedad. ¿Por qué? Por la carga genética. Entonces, esa variabilidad genética propia de la propagación sexual tiene sus ventajas, y esa es una de las principales ventajas.
Lo malo de la propagación asexual, de la propagación vegetativa, es que justamente estos individuos, estas porciones que nosotros tenemos aquí, este material de propagación, que es igual, tienen la misma carga genética, cuando ingresa un patógeno y no se controla bien, arrasa con todo, lo destruye totalmente. Y el principal problema que aqueja a los viveristas son los problemas de la pudrición blanda, causados por lo que pueden conocer de repente como Pectobacterium, ¿sí? Lo que también puede ser Enterobacter, cualquier otra bacteria pectinolítica, lo arrasa. Y no son como hongos, ¿no? Que también puede dar hongos, sino que aquí estamos hablando de bacterias. Y las bacterias pues se multiplican también sumamente rápido. Y en un vivero que están protegidos, las temperaturas son adecuadas, pues crece sin ningún inconveniente. En este caso, ¿no? Me traigo a la memoria un evento que se observó en un fundo en el sur, en Chincha, donde justamente sus campos de plantas madre, bueno, en general, su campo comercial, porque ellos no hacían ninguna distinción entre plantas madre y campo o plantas comerciales, ¿no? Ellos sacaban simplemente el material del campo, ¿sí? Del campo productivo, iban y sacaban el material, ¿no? Que mejor veían ellos que se podía comportar. Bien, ¿qué es lo malo? Que cuando nosotros no separamos lo que es una planta élite, una planta nodriza, una planta madre, de lo que es una planta comercial, la probabilidad de contaminación es sumamente elevada. Y traemos todos estos patógenos que están en el campo hacia la zona de vivero, que debería ser una zona limpia, una zona libre de plagas y de enfermedades. Bien, lo traemos. Y más aún cuando nosotros simplemente hacemos los cortes, ¿sí? Porque hacemos estos cortes y el parénquima que es carnoso, pues lo enterramos, ¿no? Y a veces no cicatrizó bien la herida y el patógeno ya está aquí en el sustrato, pues coloco aquí el material y se contamina y luego se enferma, ¿no? Y aparece la enfermedad, si no me percato, si no elimino a ese material que se ha contaminado rápidamente, simplemente puedo perder todo el lote. Seguramente a algunos les ha pasado, ¿ya? Es por eso que es importante tener los protocolos, los procedimientos bien claros, respetarlos principalmente, no tener un orden en campo para no llevar luego la enfermedad, porque las enfermedades se diseminan y se propagan, pero principalmente es por la intervención humana, por la mala intervención humana, por la falta de protocolos. Y es así pues que muchas de estas enfermedades han llegado a los campos o a los nuevos campos que se vienen instalando justamente porque el material no ha recibido ningún tipo de tratamiento desde su extracción hasta su instalación. No se han respetado, por decirlo. Y se entiende, ¿no? Se entiende porque cuando un cultivo es reciente, cuando un cultivo es nuevo, lo que poco importa, la verdad, es cómo se propaga. Yo puedo propagar como sea, sin respetar los procedimientos, porque lo que me importa es tener un individuo. Pero no nos percatamos que cuando nosotros obtenemos un individuo o un plantón de mala calidad, nos va a pasar factura durante todo el proceso productivo, los 5, los 6, los 10 años que puede ser en el campo. Por eso es importante, en realidad, la fase de propagación, porque no solamente nos va a permitir multiplicar, reproducir a los individuos, sino lo que más importa es obtener individuos de alta calidad fitosanitaria, de alta calidad genética y hortícola en este caso. Eso es lo que más nos importa a nivel de vivero, ¿sí? Bien, entonces, en resumen y en líneas generales, estos son los 5 puntos importantes, como mínimo, que deberíamos de respetar, ¿ya? En el proceso de la propagación vegetativa o la propagación asexual.
Yo quiero que vayan ustedes analizando y pensando y evaluando, porque acá hay diferentes tipos de material, ¿no? Material que miden casi 10 centímetros, otros que miden más o menos unos 20, 30 centímetros, partes apicales, partes basales, partes medias de un cladodio, ¿sí? Material también que mide hasta medio metro, un metro incluso, algunos que lo siembran al revés, otros bien, ¿ya? Vayan evaluando porque la idea es que ustedes también compartan sus experiencias y nosotros explicarles justamente cómo se ha ido manejando, pues, ¿no? Cómo se podría o debería de mejorar el manejo a nivel de vivero para obtener buenas plantas. Lo primero, la extracción. La extracción se da a nivel de campo y lo ideal es trabajar con plantas que previamente yo he evaluado que se comportan bien en campo. O sea, lo que se le denomina plantas élite. Yo evalúo el campo, analizo el campo y busco siempre una planta que se comporte de forma uniforme, homogénea y de todas maneras que tenga buenos índices, ¿sí? Productivos. Y eso se da en campo. Lo ideal es marcar ciertas plantas, ¿sí? Del campo para poder evaluarlas constantemente, pero lo mejor siempre es tener un sector luego, o sea, extraer ese material y multiplicarlo en un sector solamente del campo, porque las plantas nodrizas, las plantas madre, tienen que recibir otro tratamiento, es un tratamiento especial, ¿sí? No se les puede tratar igual que las plantas comerciales, las plantas que me van a producir fruta pues para vender. No es el fin de una planta nodriza producir fruta, no. El fin, el objetivo de una planta nodriza es producir la mayor cantidad de cladodios, ¿sí? Para luego sacar nosotros pues una gran cantidad de estacas. Luego viene el proceso de desinfección, ¿sí? Que se puede dar a nivel de campo, pero se prefiere dar a nivel de vivero, ¿no? Porque las condiciones son más controladas. Y por si acaso, tenemos nosotros que diferenciar lo que es un vivero de lo que es un tinglado, lo que es un umbráculo, ¿no? El vivero es la composición o la suma de varias estructuras, ¿sí? Donde hay unas camas de enraizamiento seguramente, o un invernadero de enraizamiento, una casa maya, y también hay un tinglado, ¿no? Seguramente también hay un almacén, un reservorio, ¿no? Un área administrativa. En cambio, a veces muchos piensan que solamente el tinglado, o sea, una estructura donde el techo es de malla rachel, ese ya es un vivero. No, ese sería un tinglado nada más, que es una parte de un vivero. Y a veces con eso solamente nos abastecemos. Como les he mencionado, ¿no? Lamentablemente la parte de propagación, al menos en nuestro país, en Perú, ha sido siempre muy relegada, ¿sí? No se le ha prestado la importancia de vida, pues si la consecuencia directa es que muchos de los campos tienen enfermedades que no deberían de tener, ¿no? Porque si, esto es sorprendente, ¿no? Si están instalando en zonas donde no hay pitahaya a los costados, porque sus vecinos no tienen nada de pitahaya, y lo sorprendente es que instalan el cultivo y ya tienen todas las enfermedades de cualquier campo comercial de pitahaya, ¿no? A pesar de que son el primer campo de pitahaya que se instala en la zona. ¿Y eso por qué? Porque el material con el que han trabajado ya ha estado contaminado desde un inicio. Y es por eso que ya tienen la enfermedad, la han llevado ustedes solo. Ha sido el polizonte, ¿no? En toda esta travesía, ¿no? Hacia sus campos. Y así ha llegado. El acondicionamiento, que es la parte de la exposición del haz vascular, que también lo vamos a ver. Y la etapa de curado, que muchas veces no nos cercioramos de eso. Estamos muy apurados, no curamos y no cicatriza bien las heridas en los cortes. Acuérdense que estamos trabajando con un material que es carnoso, ¿sí? Suculento. Por lo tanto, pues todos los patógenos que puedan estar ahí en el suelo, en el sustrato, en el ambiente, están esperando una herida por donde ingresar. Y bien, a veces cuando no realizamos bien el proceso de curado, pues se contamina también el material, ¿no? Y ya por último, el proceso de instalación en el sustrato.
¿no? Que es lo que se prefiere ya a nivel de vivero, porque otros ya prefieren llevarlo así directamente a campo también. Vamos a ver los pros y los contras justamente de cada una de estas situaciones. Bien, en cuanto a la extracción, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, izquierda y derecha, bueno, la de la izquierda es más un campo productivo, ¿no? Aquí a la derecha, miren la cantidad de material que hay. Vamos a analizar las imágenes, ¿sí? Para que ustedes lo presten atención. Estos detalles que hacen la diferencia, ¿sí? Al momento de la propagación. Que claro, hace, a ver, ¿qué será? 6 años, 5 o 6 años, pues los cladodios o las estacas o el material estaban mucho más caros, ¿no? Estaban superando los 8 o 9 soles y ahora pues se venden por 3 soles, 2 soles de repente, ¿no? Porque ya hay bastante material, ¿sí? Entonces ya cuando hay bastante material, en realidad lo que más importa es vender calidad, porque pues un cliente puede conseguir lo que tú vendes en otro lado fácilmente, de repente más barato. Pero lo que le va a importar ya cuando se quieren instalar a los nuevos proyectos es asegurar justamente la calidad del material. Y para nosotros obtener plantas de calidad, tenemos que tener lo primero, cladodios de calidad. Los cladodios son todos estos brazos que nosotros vemos, ¿no? Y tienen que ser de calidad, de alta calidad. A nivel de vivero, ¿sí? Vamos a analizar la diferencia. A nivel de vivero, la verdad que no importa mucho tener los cladodios tan largos, no nos es tan conveniente. ¿Y saben por qué? Porque si yo trazo aquí, sí, tengo una pluma acá. Si yo trazo aquí todo este largo del cladodio, voy a yo reconocer siempre tres partes. Una parte apical, una parte media y una parte basal. Cuanto más largo es el material, obviamente que le ha tomado mucho más tiempo llegar a esa longitud, lo que va a pasar es que las yemas que están en las areolas, lo hemos visto el día de anteayer, que son las areolas, pues las yemas que están ahí tienen una mayor edad. Entonces, si nosotros hablamos en términos de edad, aquí tenemos yemas de mayor edad y en la zona más apical tenemos yemas de menor edad. Y acuérdense pues que nosotros de las yemas obtenemos los brotes, no sean vegetativos principalmente, que es lo que nos importa a nivel de propagación o florales. Bien, entonces, si nosotros tenemos un material que es sumamente largo, lo malo es que ya vamos a empezar a diferenciar estas secciones, apical, media y basal. La cantidad de reservas que también están en la parte apical respecto a la parte basal son distintas. En cuanto a las reservas, también hay menos reservas en la parte apical y hay más reservas en la parte basal. Es normal, porque en la parte basal es un poquito más gruesito, ¿no? Incluso visualmente se nota la diferencia porque aquí hay un color más verde oscuro, en cambio en la parte más apical es un verde más claro, ¿sí? Entonces, dentro de toda esa estructura que es el cladodio, encontramos tejidos de diferentes edades y por lo tanto yemas de diferentes edades. Y se vuelve un problema a nivel de vivero, ¿por qué? Porque cuando yo voy al campo y extraigo todo ese cladodio y lo divido en diferentes trazos, difícilmente la mayoría separa aquellos que vienen de la parte apical, aquellos que vienen de la parte media y aquellas estacas o aquellos que vienen de la parte basal. No, los mezclan todo y lo instalan. Y es sorprendente, ¿no? Porque luego se preguntan, pero ¿por qué tanta diferencia? ¿No? Lo he instalado todo al mismo tiempo, me dicen ingeniero en la cama, y algunos ya me salieron brotes, pero otros todavía no me salen brotes. Bien, ¿dónde está la explicación? Aquí. ¿Por qué? Porque en el material vegetativo, que tienen justamente todos ellos, la misma carga genética, la desuniformidad en el crecimiento está íntimamente relacionada a la cantidad de reservas y la edad de las yemas que tengan. Porque la genética no influye ahí porque todos son iguales. Yo debería de tener más bien
si instalo todo este material en camas, mezclado, ¿no? En todo lo que sea, pero son uniformes, yo debería tener, si son de la misma carga genética, un crecimiento uniforme. Pero no es así. ¿Por qué? ¿Quién está influyendo ahí? La cantidad de reservas, la edad de las yemas. Estos dos parámetros influyen ¿en qué? En cómo se va a comportar a nivel de vivero. Y eso me perjudica, por supuesto, que perjudica, al menos para los viveristas pues, que se desarrollan en esta temática de forma seria. ¿Por qué? Porque luego tengo que gastar en personal para que me esté organizando, retirando ese material primero, luego un material después y luego un material al último, ¿no? O sea, eso implica más tiempo dedicándonos a una actividad y lo que importa a nivel de vivero es tener una producción intensiva y programada. Eso es así. Sacar un buen número, pero de forma programada. Sacarlo inmediatamente y que esté a nivel de vivero el menor tiempo posible. Porque mientras más tiempo esté en nivel de vivero, pues también me cuesta más. Gasto más recursos y también más personal. Entonces, esto es sumamente importante. Por eso, en realidad, las plantas nodrizas se trabajan con cladodios más cortos, ¿sí? De hasta medio metro, 60 centímetros, no tan largos, no que superen el metro, porque luego ya tenemos este problema. Ingeniero, pero yo tengo mis plantas y siempre las he manejado así, ¿no? Bien, a buena hora. ¿Qué te puede ayudar? Dividir, lotizar. Instala una cama con solamente estacas o esquejes que provengan de la parte apical del cladodio, otra cama que provenga con la parte media, ¿no? Con estacas o esquejes que provengan de la parte media. Instalo también otra cama de estacas o esquejes que provengan de la parte basal. Entonces, de esa manera yo voy a tener tres camas y se van a dar cuenta la uniformidad que va a tener en ese espacio. Si yo en orden voy sacando el material y yo no tengo ningún problema, casi no voy a tener ni pérdidas, voy a tener algo más programado, más ordenado. Por eso existe la lotización dentro de los viveros. ¿Sí? Claro, lo ideal, al menos nosotros sí trabajamos principalmente con un solo material. Por eso es que nosotros hacemos muchos cortes. Las plantas nodrizas más que produzcan fruta, porque ya las hemos evaluado. A ver, ¿cómo se hace esto? Nosotros vamos a los campos, detectamos la mejor planta, sacamos material y de esos materiales pues armamos una sola hilera de ese material nada más, ¿no? Ese primer material que yo reconocí en campo que tiene un buen comportamiento esa planta, se llama una planta élite. Yo saco el material, luego lo propago y tengo mis plantas madre de material inicial, ¿sí? Entonces, esas plantas yo las trato como debe ser, como plantas madre. Solamente voy a sacar material vegetativo de ahí. Eso es así. ¿Y qué hago? Pues la fertilización nitrogenada es elevada, el riego es totalmente distinto y no me importa que produzca fruto. Si yo me voy a dedicar al tema de viverista, que es lo que sucede con muchos viveristas, pues tienen cierta cantidad de plantas de donde solamente sacan material. No les importa la fruta. Más, algunos que son más drásticos incluso hasta aplican ácido gibberélico porque no les importa la fruta. Y ahora, no necesito 1000 plantas nodrizas tampoco, pues no miren la cantidad de material que puede producir una planta. La verdad que tampoco necesito 1000 plantas nodrizas, no, o sea, necesito menos. Y de esa manera uniformizo el material. ¿Por qué? Si yo quiero sacar material de aquí, de este punto, ¿no? De estas amarillas, si en ese momento el campo tiene alta carga de fruta, la verdad que la planta va a estar concentrada en enviar los alimentos y los nutrientes hacia donde están estos frutos. No va a priorizar que maduren, que se establezcan bien los cladodios en ese momento. No lo va a hacer, porque va a estar concentrada en la fruta. Y luego pasa lo que tiene que pasar, pues, ¿no? Que ese material no se comporta bien. En cambio, cuando yo tengo plantas exclusivas en el manejo justamente a nivel de vivero, como plantas nodrizas, pues esas plantas están manejadas exclusivamente para sacar material. Y es como el ganado, ¿no? Una cosa es un ganado
criado para carne, otra cosa es un ganado criado pues para leche. Hay ganado que es doble propósito, pero un doble propósito nunca va a llegar a los rendimientos cárnicos ni a los rendimientos de leche, pues, de aquellas especies o razas que son exclusivamente pues dedicadas hacia ello. Eso es así. Es obviamente que esta planta que está dedicada exclusivamente y manejada exclusivamente para la producción de cladodios, ¿no? De más cladodios, se maneja de manera distinta y por lo tanto la calidad del material que me va a brindar es de primera. Así es. Lo segundo, ¿no? Que no es menos importante igual, es el tema ya del desgaste de la planta y el manejo. Por ejemplo, aquí lo que me importa es que me produzca más brotes, por lo tanto las podas aquí son más agresivas. ¿Por qué? Porque mientras más brotes tenga, menos va a ser el crecimiento de estos cladodios. Mientras menos brotes tenga, más largos van a ser estos cladodios. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que evaluar eso. Y no solamente ello, también evaluar el sistema de manejo. Por ejemplo, miren, aquí en esta planta, ¿sí? Tiene una zona que está altamente expuesta, que se ha aplicado un protector solar, ¿no? Para protegerlo porque presenta ciertas quemaduras, pero también tiene cladodios que están bajo sombra, y eso no es conveniente. Lo ideal es que todo el material que yo vaya a usar, porque de aquí adentro también hay cladodios, lo ideal es que todo el material esté expuesto a la radiación. La radiación les va a ayudar. Porque acuérdense que las plantas pues necesitan de la radiación para hacer fotosíntesis y pues tengan mejor carga, ¿no? Mejor reserva. Bien, entonces aquí por eso es que le dice que las podas son más agresivas, ¿sí? Y claro, al ya no tener brotes tan largos, sino brotes más bien cortos, lo que provocamos es mejorar la estructura de la canopia y favorecer una buena distribución de la radiación dentro de la canopia. Lo ideal es que la radiación ingrese y se distribuya hacia los diferentes puntos para alimentar tanto a los cladodios que se encuentran en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior de la canopia. Ese es el ideal. Entonces, aquí nada más ustedes se pueden percatar que justamente el manejo es distinto, es distinto. Muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que es igual, o bueno, tiene que ser igual, ¿no? Pero si queremos obtener ese plus de rendimiento, porque ya se han percatado que ahora que el cultivo viene creciendo, ya no importa mucho el tema de la cantidad, porque cantidad puede haber en los máximos picos, ¿no? De producción, en los meses de mejores producciones. Lo que más va a importar y lo que va a filtrar a productores, ¿sí? O buenos productores, de malos productores, es obtener fruta de calidad. Y la fruta de calidad surge de plantas de alta calidad, de plantas que van a tener un muy buen comportamiento a nivel de campo. Porque muchas veces instalamos, pues, y los porcentajes de mortandad nada más superan el 30%, ¿no? Eso es demasiado. Luego tengo que estar recalzando, ampliando y uniformizando y siempre tengo huecos en campo. Bien, todo eso se desarrolla desde aquí, desde la nodriza, y esa en la parte al menos de extracción, ¿sí? Miren ustedes al nivel de vivero, ¿sí? Lo que se logra, porque como les había comentado, una cosa es tener las nodrizas, que también pueden estar en bolsas, ¿ah? Sin problema. Las nodrizas pueden estar en bolsas, en una bolsa grande, no necesariamente tienen que estar en campo. Nosotros las preferimos tener en bolsas y dentro de un ambiente protegido, pues, para facilitar su manejo, ¿no? Nos pueden dar una gran cantidad de brotes, ¿sí? Como les había mencionado, hay una cantidad de brotes mínimas y máximas que depende de la altura, ¿no? Y de la edad de la plantación, en este caso de la planta nodriza. Porque siempre que tenga una mayor cantidad de brotes, el tamaño final de estos va a ser menor que cuando tenga menos brotes, ¿no? Porque la comida es una.
Una cosa es que la misma cantidad de comida se distribuye entre 10 bocas a que se distribuye en 5 bocas. Entonces, la condición de crecimiento va a ser distinta en cada una de estas dos situaciones. Y es lo que encontramos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí se dejaron plantas nodrizas crecer con 5 brotes de más y en otros casos con 5 brotes menos que el promedio, ¿ya? ¿Y cuál fue la diferencia en el crecimiento de estas? Principalmente en el crecimiento. Mira, aquí llegaron hasta los 43 centímetros a una tasa de, o sea, una diferencia de crecimiento de 17,5 centímetros respecto a la evaluación inicial. Respecto a aquellos que tenían 5 brotes de más, ¿no? Acá se habían dejado 5 brotes de más, eran unos 13 brotes más o menos en ese tamaño de planta que hemos trabajado, y 5 brotes menos. Por eso es que es importante definir, y esto no solamente sirve a nivel de vivero, sino también a nivel de campo cuando nos toca a nosotros pues hacer los cortes y para que se pueda abrir luego mi planta, ¿no? Si yo quiero que se abra y tengan un buen crecimiento mis primeros brazos, pero en todo el eje principal pues dejo una inmensa cantidad de brotes, no va a crecer pues, porque hay demasiados brotes. Por eso es que limpio siempre el eje principal. Y lo mismo pasa a nivel de vivero. Pues si yo quiero lograr los tamaños que les había dicho que están por encima de los 40 centímetros, que son los cladodios que nos importan, ¿no? Tengo que dejar cierta cantidad de hembras, no puedo dejar de más, porque si dejo de más, miren, no va a crecer, va a quedar chiquito. Y eso ya no nos favorece, pues, no nos importa. Nosotros al menos trabajamos con cladodios que están entre los 30 a 40, 45 centímetros. ¿Sí? Con estos de 27 centímetros, la verdad que no hacemos nada. Y esa es en la semana 7, ¿no? De evaluación. O sea, casi 7, 8 semanas se evaluó este trabajo. Es importante por eso tener en claro que tengo que ralear brotes, pues. Raleo los brotes, se elimina el exceso de brotes para dejar la cantidad suficiente de brotes y lleguen al tamaño adecuado. Miren cómo se da, ¿no? Porque claro, cuando venden, venden, pues, ¿no? Y cuando a veces nos quieren ofrecer y a 2 soles, a 3 soles, el cladodio, poco importa la calidad. Ellos simplemente entran al campo, cortan, lo van a poner en la caja y te lo mandan y bueno, ya pues veremos, ¿no? Y te mandan de más, ¿no? Y uno contento, ¿no? Está contento porque te han enviado de más. Pero uno tiene que evaluar, pues, de todas maneras la calidad del material que está recibiendo, ¿no? No se va a comportar igual. Como les había mencionado, miren, acá hay secciones de parte apical, secciones de parte media, secciones de parte basal. Está mezclado todo, ¿sí? Está mezclado todo. Tenemos cladodios que han estado en la sombra, cladodios que están desgastados porque han cargado bastante fruta seguramente, o han estado cerca, o han estado dentro de la misma línea del módulo de producción, cladodios alargados, buscando la luz porque han crecido bajo sombra, todo. Y como les había mencionado el día de anteayer, los que han estado presentes, lo que importa es esto, el grosor de la costilla es lo que nos importa. Y pues cuando tenemos cladodios así muy claros, medios amarillentos, no, no es de tan buena calidad, no se va a comportar bien. Claro, lo ideal es que todos los brotes al menos hubiesen tenido este color, ¿no? Como lo ven acá, mira, al menos, ¿no? Siquiera. Cumplo con lo primero, que son cladodios menos maduros, ¿no? Este color verde oscuro, brilloso, ya es adecuado, pero no en todos los casos ustedes lo ven así. Del mismo grosor, también del mismo grosor. De la misma posición, también, ¿ya? Bueno, claro, conseguir eso es un poco más difícil, ¿no? No le van a facilitar eso, salvo uno mismo vaya y supervise la extracción, pero normalmente eso ya se manda por encomienda.
¿Qué es lo que nos importa? Nosotros evaluamos lo que es la profundidad fraccional de costilla, que es un término, bueno, que lo empleamos nosotros a nivel de vivero mucho, porque nos importa saber cuán grueso es respecto al total de, del crecimiento que puede llegar a tener, o el crecimiento proyectado en cuanto al grosor, ¿sí? Que es lo que nos importa. Que claro, esto también se evalúa a nivel académico en trabajos de investigación, pero nosotros lo utilizamos principalmente para evaluar la calidad, ¿no? De los cladodios con los cuales vamos a trabajar. Porque esto de aquí nosotros lo relacionamos con el nivel de reservas. Analizamos los azúcares y vemos pues cuántas reservas tiene y podemos saber que contamos con un material uniforme. Entonces ese material pues se va a comportar muy bien a nivel de campo de hecho. Miren aquí cómo es la diferencia, ¿no? La profundidad fraccional de costilla. Mientras más cercano, más elevado el valor, sí quiere decir que es más redondeado, o sea, está más gordito el material, ¿sí? Vean ahí las diferencias, ¿no? Incluso, miren, entre las amarillas y las rojas. Hay diferencias que son relacionadas específicamente, pues, a que sean variedades o especies distintas, pero también nosotros tenemos que entender lo que es crecer bajo sombra y crecer a plena radiación. Y como hemos visto en el sistema de conducción que salió en la imagen, pues cuando manejamos un sistema de conducción a veces mop-top, o sea, esos postes centrales y las llantas arriba, lamentablemente tenemos siempre cladodios que están en una parte oscura, por lo tanto ellos tienen un comportamiento distinto, una cantidad de reservas también distinta. Por eso es que justificamos porque no es recomendable trabajar con material que ha estado creciendo bajo condiciones de tanta sombra, ¿no? Dentro de la misma planta, ¿sí? El acondicionamiento del material. O sea, una vez que nosotros lo hemos extraído, lo hemos seguramente desinfectado, tratado el material, porque hay que desinfectarlo, ya lo que toca aquí es acondicionar. Porque como les había mencionado, esta sección, si nosotros la enterramos directamente sobre el sustrato y no ha curado bien, ¿sí? O no manejo bien, o se contaminó mi cama de propagación, lo más probable es que el patógeno pueda ingresar y aprovecharse rápidamente, pues porque todo este material es carnoso, es suculento. En cambio, cuando nosotros exponemos el haz vascular, o sea, nos deshacemos de esa parte carnosa con cuidado, ¿no? Con cuidado de no dañar siempre, porque a veces nos pasamos, como en este caso, y miren, debería de quedar así, como está acá. Así, ya que se notan las hebras, ya está complicado, ¿no? Ha sido un mal trabajo. No va a salir raíz por ahí. En cambio, de estas zonas donde se mantienen, no hay hebras, de aquí van a salir raíces. Y la idea es que salgan raíces a lo largo de toda esa zona de corte para tener una raíz profusa. Porque si ustedes se han percatado, si ustedes se han percatado al momento de propagar este tipo de material, se han dado cuenta que de aquí nada más sale raíz. No me van a dejar mentir. Igual acá, ¿no? De esa zona solamente sale raíz. Por ahí una de otra y por acá, escasamente. ¿Por qué? Porque el tejido de por sí sirve como una limitante para que la raíz pueda salir, como que la encarcela. En cambio, nosotros al exponer, ¿no? Miren, al exponer el haz vascular, lo que hacemos pues es exponer esa zona medular y de ahí que salga rápidamente la raíz. Acuérdense que nosotros hemos visto en la anterior clase que la raíz de la pitahaya no es profunda, no es ancha tampoco, no es tan vigorosa, ¿no? En cambio, cuando le hacemos esta labor, este trabajo, empezamos con más raíz al momento de la instalación. ¿Qué es lo que nos importa, no? Porque siempre que un material recién es instalado, lo que más importa es que genere raíz. Y además que lo primero que va a generar la planta apenas es instalada, cualquier planta, es raíz. Es lo primero que va a pasar.
Una vez que ha hecho el reconocimiento, una vez que su raíz ha explorado, una vez que su raíz ha establecido, se dispara en el crecimiento vegetativo. Pero si yo cuento pues con este material y apenas ha formado unas raíces, ¿no? Aquí, va a demorar un poco más. Y además que va a ser más sensible también a condiciones no tan adecuadas en campo, sino las va a poder enfrentar bien, esas condiciones no tan adecuadas en campo. Cuando nosotros tenemos ya una mejor raíz, una mejor cabellera radicular, o sea, estamos iniciando con una mejor raíz, está más distribuida, más separada, no está tan compactada, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues el instalo se establece mucho más rápido y el crecimiento inicial en la parte aérea es rápido, es elevado. Es más, como ya tiene una buena cantidad de raíz, pues va a responder rápidamente a la aplicación de cualquier enmienda en el suelo. Por lo tanto, es importante, es trascendental que nosotros iniciemos con un material que tenga una buena cantidad de raíz. Y la mejor herramienta para lograr ello es justamente acondicionar el material, exponer el vascular con cuidado, ¿no? Exponerlo. Porque si ustedes lo exponen mal, y ya se notan las hebras, o sea, que han ido demasiado con la cuchilla, seguramente con el cuchillo, pues de esa zona no va a salir raíz, ¿sí? Va a salir de todo donde lo han hecho bien, pero de esa zona no. ¿Y cuál es la otra ventaja? Pues como este material, porque es silema, es un tejido que no tiene vida prácticamente, difícilmente una bacteria se va a atrever a atacarnos ahí o algún patógeno. Difícilmente. Porque la zona carnosa ya no va a estar en contacto con el sustrato, con la formulación. No, ya no va a estar en contacto. Sino más bien una parte de la planta pues que no tiene tanto tejido, ¿no? Suculento, al menos. Les había mencionado justamente cómo es la médula en la clase anterior, cómo es la distribución, ¿sí? Todo esto es ilema en realidad. Las raíces se tienen que conectar hacia la médula, por eso es importante exponerlo, porque cuando hay un impedimento físico se demora más, se tarda un poco más. Cuando nosotros exponemos el haz vascular, la formación de raíz es más rápida también. Por lo tanto, yo voy a tener el material listo en un tiempo más corto, listo para acá. Miren cómo se da ya el material, ¿sí? Porque si ustedes se preguntan, ingeniero, entonces, ¿puedo yo trabajar con material pequeño, chiquito, no con material así de frente, grande ya de una vez? Miren, aquí se dan cuenta ustedes la diferencia, ¿no? Miren, aquí ya este ya tiene un brote largo, un brote ya aquí maduro incluso, pero los demás recién están brotando. Es que hay que uniformizar el material. Ese es un dolor de cabeza, ¿ah? Y algunos no entienden eso, no entienden que ese es un dolor de cabeza porque luego tengo que sacar esto. ¿Ustedes creen que esta planta de aquí va a responder de la misma manera que una planta que recién está emitiendo un brote? No, para nada. Las necesidades nutricionales, incluso a nivel de vivero de cada una de ellas, es totalmente distinto. Por eso es que es importante lotizar. Y no es tan importante empezar con un material pues, que mida 1 metro, ¿no? Ingeniero, es que yo me ahorro el tiempo porque ya está a 1 metro, entonces ya emite el brote y rápidamente. Sí, se maltrata más, la probabilidad de contaminación es más elevada. Y además, tu prioridad no es que el material sea más largo y que llegue más rápido arriba, no, tu prioridad debe ser que forme una mejor raíz, porque la raíz, o sea, los nutrientes, ¿de dónde van a salir? Del suelo, pues. Necesitamos una raíz bien anclada, bien formada. Más aún si voy a utilizar un sistema de conducción que más bien no me favorece la formación de raíces aéreas. Es ahí con mayor razón que voy a depender de las raíces que se fijan en el suelo, pues tendría que preocuparme en que éstas tengan las mejores condiciones. Porque sí, muchos optan, dicen, no, voy a empezar con un material que mide 1 metro, ¿no?
Ese material, la verdad que queda pasmado por bastante tiempo y uno instala un material de unos 30, 40 centímetros con una buena raíz y en el mismo tiempo ya lo alcanzó y hasta lo superó. ¿Por qué? Porque el secreto ahí no estuvo en que tengo una mayor cantidad de material aéreo, ¿no? Lo que importa ahí es lo que no veo, las raíces. Bien, en cuanto, bueno, vamos a ver aquí si hay algunas preguntas. Es la parte de propagación, la verdad que es súper sencilla, ¿no? El truco aquí es la parte siempre de las reservas, las plantas nodrizas, la exposición del haz vascular, principalmente. Buena pregunta, ¿cuál debe ser el número promedio de brotes a dejar por etapa de crecimiento? Miren, una planta que tiene una nodriza, pues nosotros nuestras nodrizas no es que miden 2 metros, ¿ah? Nuestras nodrizas, como se han podido dar cuenta ustedes, están incluso en bolsa. Las hacemos en bolsa, hacemos el cambio, ¿no? Hacemos incluso esa poda de raíz nosotros, porque son plantas madres, así que no hay necesidad que tengan, más bien que estén en campo, la probabilidad de que se puedan contaminar es más alta. Preferimos trabajar en macetas o en bolsas grandes, ¿sí? Ahí nosotros dejamos 10 brotes, 10 a 12 brotes por planta, ¿no? Y como las tenemos una pegadas a otras y solamente el tamaño del cladodio es de unos 40 centímetros máximo que queremos que crezcan, la verdad que una vez que emiten el cladodio, cortamos el cladodio y ya lo propagamos, ¿no? Y así van surgiendo, dejamos algunos tocones y todo para que sigan produciendo más cladodios adelante, ¿sí? Entonces son plantas un poco más pequeñas, más cortas. En el caso ya de plantas nodrizas o élites que se estén en campo, pues pueden dejar 40, ¿no? Nosotros hemos trabajado a nivel de campo hasta con 40 brotes, ¿sí? 40 brotes bien formados, de ahí salen hasta 2, 3, ¿no? La cantidad, y son plantas que tienen más o menos un año, año y medio. Ahora imagínense plantas pues, que tengan 2, 3 años. Puede dejar mucho más material. Una planta fácilmente puede sacar entre 150 a 200, ¿sí? Estacas o esquejes, ¿no? Como lo quieran llamar. ¿Con qué producto se puede desinfectar? Muy buena pregunta. Nosotros preferimos, miren, a nivel de planta, antes de extraer el material, nosotros a nivel de planta aplicamos sulfato de cobre. ¿Sí? Nos ayuda mucho. Sulfato de cobre pentihidratado. A nivel de planta, una semana antes de extraer el material. ¿Para qué? Para limpiar el ambiente, limpiar el entorno. ¿Sí? Luego extraemos el material y la herida, la zona de la herida, tanto de la nodriza como el material que estoy extrayendo, lo cubro con cal agrícola. ¿Sí? Tal cual. Luego a nivel ya de vivero, si a nivel de vivero me toca lavar, retirar el polvo y todo, y aplicar solamente igual, un sulfato de cobre se comporta muy bien, lo limpia bien. Y ya cuando expongo y genero herida, toda herida, yo siempre recomiendo aplicar la cal agrícola. Hace que se chupe rápidamente la herida y cicatrice rapidísimo. ¿Sí? Es lo mejor. Ahí está, y es de lo más barato también. El sustrato adecuado, buena pregunta. Arena nada más. ¿Sí? La verdad que hemos hecho muchos trabajos en todos estos años. Arena, arena con compost, arena con estiércol, arena con estiércol y arena con compost, ¿sí? Musgo. Y la verdad que no hemos encontrado una diferencia significativa. Ya hemos obtenido, la verdad que buenos resultados con la arena, nada más, con arena de río. ¿Sí? Acuérdense que solamente van a estar a nivel de vivero, o sea, en camas, porque luego en algunos casos ya nosotros lo pasamos a bolsa o si vendemos a raíz desnuda, luego lo llevamos directamente a campo, ¿no? Pero solamente tiene que formar raíz un poco, no es que tiene que formar toda una cabellera radicular en la cama, no. A nivel de cama, ya cuando pasan 2, 3 semanas y vemos que ya están emergiendo, hay primordios radiculares, retiramos y pasamos a bolsa o retiramos y pasamos ya a otro ambiente. ¿Sí? Para que lo tomen en cuenta. Ahí está, ¿no? Y justo ahí uno de sus colegas comenta, ¿no? Solamente arena lavada y el 90% realizó bien. Sí, tampoco hay necesidad del uso de realizantes. La verdad que la pitahaya, si, no les digo que emite con facilidad, salvo estén bajo condiciones de oscuridad, ¿no?
emite con facilidad las raíces. No hay mayor trabajo, la verdad. Si ustedes se exponen, bien, usan arena, a las 2 semanas ya hay raíces. Obviamente si las temperaturas están por encima de los 25 grados, ¿no? Estamos trabajando en ese rango. Si estamos en una época un poquito más fría, estamos con 16, 17 grados, va a tardar hasta un mes en soltarte raíz. ¿Ya? Pero no hay mucho más trabajo más que exponer, cuidar la sanidad, ¿sí? Exponer bien el haz vascular. No hay un enraizante que te logre sacar en mayor raíz, al menos hasta ahora hemos probado el Rotcore, hemos probado el Ruchem, ¿sí? Y un par más de enraizantes a base de extractos de algas, no hemos tenido un efecto al menos que lo diferencie, ¿no? Que lo justifique poder usar. Solamente en la arena, el material de exposición, que sí es, hemos encontrado que eso sí es bastante significativo porque nos bota bastante raíz en volumen y en peso. Eso es lo más importante. Interesante pregunta. ¿Recomienda hacer injertos? Miren, la verdad que nosotros todavía estamos en evaluación porque a diferencia de otras especies, eh, que a veces presentan interincompatibilidad o en general sus tejidos no son compatibles, dentro de las cactáceas, que es por eso que la pitahaya se ubica dentro de la familia de las cactáceas, no hay mucho problema en injertar diferentes especies. Nosotros hemos injertado pitahaya sobre Sanqui y ha pegado. ¿No? Y el Sanqui tolera mejor condiciones eriazas, ¿no? Terrenos gravosos, arenosos, pedregosos, pues que la pitahaya, ¿no? Y ha surgido bien. Ya los trabajos de injerto todavía están en evaluación, ¿ya? Pero va a ser el futuro de la pitahaya. ¿Por qué? Por el problema con nematodos, ¿sí? Por el problema con nematodos. Entonces, usar injertos, ¿no? Usar un patrón siempre es una opción viable, productiva y económicamente hablando, porque me ayuda a superar limitaciones que hay en el suelo, sean limitaciones químicas, ¿sí? Principalmente un pH inadecuado, mucha sal, pero principalmente, que es nuestro caso, limitaciones biológicas, como son los patógenos que puedan estar en el suelo. Y en ese caso, sí, pues, el uso de portainjertos va a ser más adelante el futuro. ¿Qué portainjertos? Hay varios, algunos dicen, no, sí, en Undatus va muy bien, vamos a injertar American sobre Undatus. Sí, pero sigue siendo pitahaya. Imagínense que ahora, pues, a todas las han agrupado en el mismo género, eso es por algo, ¿no? Cuando se agrupan dentro del mismo género quiere decir que hay una afinidad, ¿no? La filogenia es muy estrecha, son muy parecidos. Entonces, pues cualquier patógeno arrasa con cualquiera de ellos, ¿no? Lo ideal es irnos un poquito más allá, ¿no? Al menos especies distintas, y no sería la primera vez, pues, ¿no? En nuestro país la manzana se injerta sobre membrillero. En el caso de los cítricos, citrus sobre poncirus, ¿no? Entonces existen esos casos. Porque si no va a pasar lo que pasa con la higuera, ¿no? Porque a la higuera también le da problemas con nematos, por si acaso, y la higuera se propaga por estacas. El granado, igual, el granado tiene problemas con nematos y el granado se propaga por estacas. Entonces, para evitar justamente estos problemas y superarlos, si es que no los podemos enfrentar o los problemas de los nematos son muy difíciles, pues se tiene que optar por los injertos, ¿no? Y el uso de portainjertos. Bueno, hay una pregunta que está relacionada con la primera clase que vimos, ¿no? Sobre que tiene dos plantas que son de diferentes variedades, que es lo que entiendo, llevan 2 años y solamente ha producido una fruta, ¿no? Y además dice que no crecen, ¿sí? No crecen al menos longitudinalmente. Bien, lo primero es que el polen no llega solo, ¿sí? No basta solamente con tener dos variedades, sino lo que es importante que hemos visto es que se tiene que trasladar el polen de un lado hacia otro lado, ¿no? Y eso cuando no está el murciélago ahí que nos ayude, pues hay que hacerlo de forma manual en las noches. Nivel de humedad que pueden soportar los brotes instalados. Miren, si no, acuérdense, a ver, si estamos nosotros trabajando en un ambiente sano, o sea, estéril, limpio, desinfectado,
la humedad tiene que estar por encima del 90%, ¿sí? Hay tinglados y hay zonas donde trabajan solamente con, no están con malla ni siquiera antiáfida, sino con malla Rachel y están con humedades que están pues, por el 80%. Eso no es malo, ¿sí? Tampoco, no es malo. Sino que ya ahí nosotros tenemos que aumentar la frecuencia de riego también, ¿ya? Entonces, claro, pero si nosotros estamos por encima del 95% de la humedad relativa, ya estamos mal. ¿Por qué? Y encima tenemos temperaturas que están por encima de los 30 grados. Eso es malo, porque las bacterias proliferan a esas condiciones, ¿sí? Y el principal problema que se tiene a nivel de vivir es con la pudrición blanda, donde están relacionadas con las bacterias petinolíticas. ¿Podemos desinfectar y cicatrizar con aceite ozonizado? Sí, también hay otros insumos, ¿ya? Eso es a criterio de ustedes. Yo lo que les recomiendo, porque nosotros hemos trabajado en su momento en la universidad, hemos probado diferentes insumos, pero si yo les recomiendo un insumo es porque funciona y además es accesible, ¿sí? Eso es así, tal cual, porque la cal se utiliza para todo, ¿no? Para esas heridas, para ponerlo como pediluvio en la entrada del vivero, pediluvio en la entrada de nuestro campo, ¿no? Es un agente desinfectante. Le digo porque está más accesible. Ahora, si el aceite ozonizado está más barato que la cal agrícola, buena hora, ¿no? A usarlo, y si es que les funciona. ¿Y cómo ustedes van a saber que les funciona? Pues porque no presentan ningún inconveniente o no se ha presentado síntoma de la pudrición blanda a nivel de capa. O sea, no se les ha infectado ningún material dentro de su tinglado o dentro del vivero. Entonces quiere decir pues que los insumos que están empleando funcionan. En cambio, si no funcionasen, pues tendrían esos problemas a nivel de vivero, ¿no? Tendrían que evaluar dónde es la falla, en qué punto dentro de todo ese proceso está ocurriendo la contaminación. ¿Ya? ¿Cómo explicar el corte? Ya, bueno, vamos a ver. Miren, aquí como se dan cuenta, en realidad nosotros trabajamos con una cúter. Preferimos trabajar con cúter más que con una cuchilla. Y las cúter pues a veces están en un sol, ¿no? Al por mayor están un poco menos. Y nos ayudan a hacer muchos cortes. Claro que hay que tener mucho cuidado, si no también nosotros nos cortamos. Se inclina ligeramente la cuchilla en la punta y se va haciendo el corte y se dirige hacia abajo, ¿no? Así que aquellos que la verdad que tienen experiencia en la cocina lo hacen muy rápido. Nosotros hemos hecho esto con personal, incluso con estudiantes, y no tarda mucho ni demora mucho desarrollar la técnica, al menos. ¿Sí? Pero el objetivo es con cuidado y no raspar. Por ejemplo, aquí yo coloco esta foto, ¿por qué? Porque esto que ustedes ven aquí adentro, ¿sí? Donde ahí ven ya las hilachas, ¿sí? La fibra, eso de aquí es extremo, eso es malo. Se han ido demasiado profundo con la cuchilla, ¿sí? En cambio, lo que ven acá arriba, así medio blanquecino y todo eso, eso sí está bien. O sea, eso está bien y eso está mal, muy profundo. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver ahora el tema de plagas y enfermedades, ¿sí? Claro, lo ideal es regar, ¿no? El sustrato que yo voy a emplear. Sí, tengo que regarlo regularmente y no tengo ningún inconveniente porque se supone que el material que yo ya he instalado ha curado. O sea, las heridas que yo le he hecho al momento de acondicionarlo se han cicatrizado, pues, porque le he metido la cal agrícola y todo, así que se han sellado, no hay herida. La humedad en la formulación va a favorecer justamente la emisión de raíces. ¿Cuál es la relación arena ya? Si es que van a emplear compost o estiércol, yo les recomiendo utilizar la relación uno en uno, ¿sí? Esa es la proporción que nosotros hemos empleado, uno en uno. Si es arena con estiércol, uno a uno. Si es arena con compost, uno a uno. Van bien. La verdad que como les he comentado, nos ha funcionado muy bien con arena sola, nada más. Ya, la parte de instalación lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Si es que tienen alguna de instalación. Y no hay otro agente polinizador natural
que no sea el murciélago, ¿sí? Hemos visto que las abejas salen recién en la mañana, pero en la mañana ya la receptividad estigmática ha disminuido drásticamente, por lo tanto su efecto casi no es significativo, ¿ya? A nivel de producción. Es importante, buena pregunta. Por ejemplo, aquí lo ideal hubiese sido volarse las puntas, y muchos van a decir, ¿y por qué tengo que volar las puntas? Lo que sucede es que las puntas que están aquí emiten un brote rápidamente, ¿sí? Emiten un brote rápidamente, no me permite favorecer una emisión rápida, porque incluso muchos de ustedes cuando instalan el material dentro de un poste quieren dejar al menos dos brotes o un brote. Yo prefiero eliminarle la punta. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando trabajamos con material que viene de la parte basal, media o apical, siempre la parte basal no va a tener punta. Aquellos que provengan de la parte media tampoco va a tener punta. Entonces, si quiero uniformizar un poquito más, le corto la punta de la parte apical y así ya más o menos tengo todo sin punta, ¿no? Y me favorece la emisión de los brotes de forma pareja, porque si no, lo primero que va a brotar van a ser esos que tienen puntita, ¿sí? Eso es a nivel de vivero. Una vez que tienen los esquejes, como le digo, una vez que ustedes han acondicionado, lo instalan a nivel de cama, si tienen muy buenas temperaturas, ¿sí? De 25 a 28 grados, la verdad que a las 2 semanas el material ya va a emitir sus primordios radiculares. Ahí ya estaría listo para llevarlo a campo, sin lastimar mucho, ¿no? Porque a veces si yo lo dejo demasiado tiempo en la cama y lo saco, o lo quiero sacar o retirar, va a haber mucha raíz a veces y voy a perder mucha. ¿Sí? Se me pasó el tiempo. Por eso siempre es bueno ir sacando algunas para observar. Pues normalmente a 25, 28 grados centígrados, a las 2 semanas, bien expuesto el material y un material uniforme, maduro, verdecito y gruesito, a las 2 semanas debería estar listo ya para llevarlo a campo. ¿Ya? Si no tengo esas condiciones, al mes, de hecho, a las 4 semanas ya están saliendo el material. ¿Sí? Entonces, ese es su rango, ¿no? Si tienen muy buenas condiciones, a las 2 semanas. Si sus condiciones no son tan buenas, a las 4 semanas. Bueno, sí, el riego varía dependiendo de las condiciones. Eso sí, tal cual. Ya vamos a ver el tema del riego más adelante. A ver, un caso aquí, ¿no? Es un terreno arenoso y se ha sembrado esquejes sin pelar el extremo y empezó a brotar nuevas hojas después de un mes. Aún no los he abonado. ¿Qué errores he cometido? Ya, eso también, ¿no? Uno cuando instala, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Porque me permite aclarar esto. Miren, la emisión de un brote no necesariamente me indica que el material ya emitió raíz, ¿ah? Por si acaso. Es una relación errónea y sucede para todos los materiales. Yo me confío y digo, ah, ya sí emitió el brote, pum, saco y no hay ni una raíz. Y eso es malo, ¿por qué? Y justamente esa es otra de las recomendaciones de por qué nosotros despuntamos. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Porque lo primero que queremos que salga son las raíces, no un brote. No quiero que me salga un brote. Si me sale un brote ya perdí. ¿Por qué? Porque aquí en el brote se están yendo las reservas. Las reservas que tiene este material se están dirigiendo hacia sostener el crecimiento de este brote en vez de dirigirse hacia la formación de raíces. ¿Cuándo ocurre esta situación? Cuando la temperatura del ambiente es más alta que la temperatura del sustrato. Por eso es que yo prefiero emplear arena. ¿Por qué? Porque la arena tiene una alta tasa de conductividad térmica, o sea, apenas le da el sol, se calienta por la sílice. Se calienta y no solamente eso, sino que distribuye el calor a lo largo de toda la superficie. Entonces, todos los 5 centímetros al menos superiores de esta cama se calientan y tienen una temperatura adecuada. Y además, si a eso le sumo yo el despunte, que atrasa un poquito la emisión del brote, a buena hora. ¿Por qué? Porque
las reservas y el material van a centrarse en favorecer más que todo la emisión de las raíces por sobre la emisión de los brotes, ¿ya? Entonces, tengan cuidado, porque no necesariamente la emisión de un brote me indica que ya salió raíz. Ahora, por supuesto, si ha pasado un montón de tiempo, obviamente que ya salió la raíz, ¿no? Pero si ya la semana que instalo esto me está saliendo un brote, me debo de preocupar, ¿no? Pero si ya pasaron 4, 5, 6 semanas, sí, pues me puede salir un brote porque de hecho que en ese tiempo ya emitió raíz. ¿Ya? Entonces tienen que evaluar eso. Sí, claro, si ustedes tienen, de repente ha salido mucho de sembrar las pitahayas en las terrazas, en nuestras casas, sí, lo ideal es polinizar manualmente, ¿no? Ya habíamos conversado que la flor abre a partir de las 9, 10 de la noche y su mejor hora para polinizarlo es entre las 11 y la 1 de la mañana, ¿sí? Entonces, sí, pues hay que polinizarlo de forma manual. Si están en mi terracita, en mi techito, ¿no? ¿Qué realizador es mejor? No hay uno mejor, no te podría decir, de todos los que hemos probado, ninguno se pudo diferenciar, al menos, con aquellos materiales en los que no utilizamos un producto enraizador. Así que no te podría decir, este es muy bueno, ¿no? Porque en realidad la pitahaya crece muy bien, así sin enraizante. ¿A qué profundidad? La profundidad a la cual es en el corte. Buena pregunta, ¿no? Este de aquí, este largo que ustedes ven acá, es de aproximadamente unos 4 a 5 centímetros. Y es suficiente como para poder colocarlo ahí y que se fije, ¿no? Sin que se pueda caer. Claro, acá hay una pregunta de su colega, está consultando si ya las estacas, porque los cladodios son cuando están en el árbol. Yo cuando lo saco y lo trozo o lo voy a cortar en porciones, y ahí se convierten en estacas, ¿sí? O en esquejes. Pero el nombre correcto sería estacas, pues, ¿no? En ese caso, yo puedo, apenas he extraído de la planta nodriza estas estacas, ¿las podría instalar directamente en campo? Por supuesto, sí, lo puedes hacer. Pero ¿qué es lo malo? Que las condiciones de campo a veces no son las más favorables, a veces no se regó bien, a veces un animalito pasó por ahí, hace demasiado calor, y es más difícil poder supervisar, vigilar y cuidar no sé, 1.000 esquejes, 1.000 estacas, no sé, en una hectárea de repente, en media hectárea, que pues tenerlas en un espacio un poco más reducido, ¿no? En un espacio un poco más reducido que es un vivero, es mucho más fácil poder cuidarlas y supervisar que justamente todas tengan el mismo tamaño, la misma emisión de raíz. Yo ya llevo a campo, ¿qué cosa? Un material uniforme, bien formado, buena cabellera radicular, ese material yo lo llevo al campo y a ojos cerrados sé que se va a comportar muy bien. Pero cuando lo instalo directamente en campo, ¿no? Apenas extraído, ¿qué es lo que puede pasar? Pues se puede morir, ¿sí? Pueden realizar algunas, pero luego tengo que recalzar y se vuelve más complicado, ¿no? Estar andando todo el campo a pleno sol, vigilando a ver cómo va cada una de ellas. Se complica. ¿Sí? Y yo les entiendo, porque en un inicio así muchos pues de la pura, "Ay, sí, siempre cuatro, pues no importa que si me muera la mitad, me salen dos". Ya, pues, pero esa no es una práctica eficiente, ¿sí? No es una práctica eficiente. Y además, nunca viste la raíz. Y ese es un craso error a nivel de campo, de cualquier frutal. Lo que importa siempre es que tú veas raíz, que sepas con qué está iniciando tu planta, con qué está iniciando tu inversión. Una inversión a largo plazo, ¿sí o no? Lo que más te importa es empezar con un buen material. Es como construir una casa, ¿no? Uno tiene que estar ahí detrás, pues, del maestro de obra, ¿no? No va a dejar que haga lo que se le da la gana. Y lo otro, tengo que estar buscando siempre los mejores materiales. No voy a empezar con el peor material, ¿no? La casa no me va a durar ni siquiera ni mi vida, seguramente.
Buena pregunta, ¿no? En Cañete dicen, enero, febrero y marzo las temperaturas son altas, de 24 a 32 grados por el día y 16 grados por la noche. Se puede sembrar en esa época los esquejes mientras el esqueje, miren, mientras el esqueje ya tenga raíz bien formada, sin ningún problema puede instalarlo, ¿sí? No hay inconveniente en eso. Ya, los 16 grados no afectan tanto el crecimiento porque ellos trabajan más con las temperaturas diurnas, más que las temperaturas nocturnas. Así que si en esa época que estamos en pleno verano, la verdad que va a crecer sin ningún inconveniente, salvo aquellas que son sensibles, ¿sí? Porque si ustedes han percatado, a veces las pitahayas empiezan a emitir un brote más vigoroso y ese brote crece más rápido en la época de otoño, o sea, cuando está un poquito nublado, ¿no? Cuando hace demasiado calor, como que se resienten un poco. Es por las altas temperaturas y la alta radiación. Así que si ustedes tienen una buena dotación de agua durante esas temporadas, pueden instalar sin ningún inconveniente. Acuérdense que el agua va a actuar como un termorregulador. Ciclo de producción, que es la fenología, lo hemos visto en la clase anterior, ¿sí? Y varía pues, en diferentes zonas. Vamos a ver igual nosotros el manejo del cultivo, el manejo agronómico, y vamos a señalar justamente con las prácticas que realizamos en cada uno de los meses según la fase fenológica, ¿no? Que se desarrolla. Bueno, vamos a ir avanzando y vamos a responder las otras preguntas. Hay unas preguntas sobre tricodermas, hay unas preguntas luego sobre problemas de floración, que lo vamos a ver más adelante. Sobre, bueno, fases lunares, que también lo vamos a ver. Sí, vamos a responder. Igual esta pregunta que dice de propagación, ¿ya? Siempre se hace el corte de 4 a 5 centímetros o se puede colocar un cladodrio con sus puntas en realizar el corte. Sí, se puede colocar. O sea, como el que está acá, y esa va a ser la última pregunta que voy a responder. Como esto, ¿no? Con su puntita acá. Lo que algunos prefieren, no, sí, cuando corto aquí el nudo es mucho mejor. Sí, en realidad, pero las raíces me salen solamente de este punto. De aquí nada más me salen. En cambio, cuando yo hago un corte así, lo hago bien, ¿ah? Siempre y cuando se haga bien, me salen raíces a lo largo de todo ese corte. Entonces voy a tener una mayor cabellera radicular, mayor cantidad de raíces, pero sobre todo lo que importa más, pues, mayor volumen radicular, ¿no? Eso es lo importante. ¿Toma trabajo? Sí, claro que me toma trabajo, pero si, a ver, no tienen que instalar 20 hectáreas, yo creo que no va a ser eso un problema, ¿no? Si van a instalar media hectárea, una parcela de una hectárea, sí se puede hacer el trabajo, ¿no? Con tiempo. Vamos a ver en la última clase un caso práctico que hemos hecho y se hizo ese trabajo, esas labores. Bien, principales variedades, vamos a correr un poco. Y hemos mencionado que hay distinciones en cuanto a las variedades en lo que se refiere a la parte vegetativa y la parte, sobre todo de la fruta, en cómo se diferencian, la areola, ¿no? Y sobre todo la ondulación que hay en la costilla, ¿sí? Vamos a ver primero con las amarillas, ¿no? La amarilla peruana o la amarilla palora, ¿no? La amarilla peruana tiene mucho más espinas, ¿sí? Que las paloras, ¿no? La cantidad, sobre todo los óleos solubles, o sea, los grados BRICS. Si bien aquí hay varios puntos donde la American Beauty supera en grados BRICS a una amarilla palora, pero no es el común denominador, ¿no? Las amarillas tienen esa cualidad también, o sea, esas características, que es lo que lo diferencia, ¿no? Y la pulpa blanca, ¿no? Que le dice. No tenemos, miren cómo se caracteriza la fruta, no tiene escamas, como lo mencionábamos con las pitahayas rojas, sí que tienen esas escamas que las cubren ahí y que son un indicador justamente de calidad en cuanto a la fruta. El cladodio tiene esa forma, miren, más recto, el cladodio menos ondulado. Y luego pasamos aquí a las rojas con pulpa roja que está pues ahí la graffiti, la de like, no tenemos la Connie Mayer, tenemos la más famosa, pues, ¿no? La American Beauty, ¿ya? Eh, bueno, la graffiti, ¿no? Al menos la de light son un poquito más rosaditas, ¿no? Más que rojas, rojas, la pulpa es un poco más rosada, ¿sí? Han ingresado con fuerza, ¿no? La graffiti y otras patentadas,
Y en cuanto a las rojas, pues comparten un poco lo que sucede con las amarillas en cuanto a la sensibilidad a la alta radiación. Por eso es que son muy dependientes de la aplicación de protectores solares, ¿ya? Y es una mala práctica en realidad, vamos a verlo más adelante en la parte agronómica, no aplicar un protector solar, o sea, no proteger a la planta, ¿ya? Porque luego conlleva problemas fitosanitarios que vamos a tocar más adelante. Miren cómo ya viene desde Perú, ¿no? Vía aérea, ¿no? Acuérdense que en este caso de las que toman un color así rojizo, se cosechan medias verdes, ¿no? Medias pintonas, pero más verdes sobre todo, ya cuando van vía marítima, ¿ya? Pero se les puede dejar madurar en árbol y sacar una mejor calidad de fruta desde el punto de vista organoléptico, o sea, mejor sabor cuando llega este color en árboles, ¿no? O sea, en la planta. Cuando llega ese color en la planta, pues tiene de todas maneras un mejor comportamiento en el paladar. Por eso es que la pitahaya aérea, al igual que el mango aéreo, tiene muy buen precio. ¿Sí? Camposol, por ejemplo, cosecha, y pum, ya vía aérea, ¿no? Camposol por ahí, ¿sí? Que claro, pero en ese caso pues implica un mayor costo, no en la logística, pero el precio lo compensa. Las rojas, pues más aún nosotros que sacamos fuera de temporada a nivel internacional, pues a buena hora. Tenemos esta ya un poquito menos conocida, pues no la porpusi que se usa también como donador de polen, ya que es complicado a veces porque muchos le temen la poda, y algunos que tienen cinta a veces cortan, pum, cae con todas las espinas, estas espinas son un poquito más gruesas, lastiman la cinta cuando la cinta es muy delgada, ¿no? Es una C5 nada más, la lastima y nos perjudica, ¿no? Pero tiene buen comportamiento también, y su uso principalmente es más como un donador, ¿no? De polen. Y pasamos a toda la serie de las rojas con pulpa blanca, ¿no? Está la Vienna White, las Undatus, no todas las que son Undatus, las que dicen Undatus autopolinizante, que en realidad ese término no es el más conveniente, ¿no? Es autocompatible al menos, ¿sí? El tema, ya con las Undatus, es que toleran mejor la cantidad de radiación elevada. Y a veces no gusta mucho porque de todas maneras atrae más una pulpa roja o pulpa rosada que una pulpa blanca. Sí, pero cada uno tiene lo suyo. Hay muchas selecciones de un datus, porque un datus es grande, hay muchas variedades dentro de un datus que se comportan muy bien ante altas poblaciones de nematodos, por ejemplo. No todas las selecciones, ¿sí? Pero se comportan bien, al menos ante altas poblaciones de nematos respecto al American Beauty, ¿no? El American Beauty es un poquito más delicado, las rojas, pulpas rojas, salvo la purpusi, son un poquito más delicadas en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista fitosanitario. Y vamos a ver ahora justamente el tema de las plagas y enfermedades. Aquí lo que importa recalcar son dos aspectos, los factores abióticos y los factores bióticos, ¿sí? O sea, condiciones que favorecen la proliferación de plagas y enfermedades, pero son condiciones de clima y de suelo también, ¿ah? Clima, alta humedad relativa, por ejemplo, ¿no? En muchas zonas de Cañete, en zonas de Huaral, ¿no? En Cayama, donde estamos hablando de Pitahaya, se acumula demasiado rocío sobre el cladodio en las épocas a veces de invierno, pues, ¿no? Incluso durante esta época, que es época de neblinas también en algunas zonas, se acumula ese rocío y esa película de agua que hay sobre el cladodio favorece la proliferación de muchos patógenos, tal cual. En el caso del suelo, pues suelos arenosos, que se había comentado, con poca cantidad de materia orgánica, favorecen principalmente la aparición de los problemas con los nematodos. Y entre los factores abióticos, pues la falta de algunos predatores. A veces estamos en pleno desierto, en la mitad del desierto, pues, ¿no? En los terrenos eriazos. La verdad que no hay mucha población de insectos, no hay mucha población de insectos. Y no hay mucho tampoco pues de los predatores. Pero nosotros cuando hemos traído el material y a veces hemos traído el material y lo hemos traído ya contaminado, pues sí traemos la plaga.
pero no necesariamente traemos al predator o al controlador biológico. Entonces depende mucho de cómo lo manejamos, ¿no? Lo otro es que a veces abusamos de los pesticidas, pues y nos eliminamos a todos los insectos que nos pueden ayudar y ya solamente nos quedamos con las plagas, ¿no? Bien, estos dos factores afectan justamente la población y van a favorecer el crecimiento de la población. Habíamos mencionado que justamente la pitahaya ha crecido bajo un entorno, ¿no? Típico, ¿no? Parecido al de seca de selva, y pues nosotros lo estamos haciendo crecer, al menos a nivel de costa. No sucede esto en la parte oriental del país, pero sí en la parte occidental, aquí en la costa, lo hacemos crecer bajo condiciones que no les gustan, ¿no? En las cuales no están tan acostumbradas. Se pueden adaptar, sí, pero que no les gusta, y es como nosotros, ¿no? Cuando estamos en un entorno a veces que no nos gusta, que nos estresa, nos podemos enfermar, o sea, nos debilitamos un poco. Bien, sucede lo mismo con las plantas. Al estar en un entorno que no es el más adecuado, no es el más conveniente para ellos, se estresan y se vuelven más susceptibles al daño por plagas o enfermedades, ¿no? Hay ciertas características que tienen de por sí que les ayudan a adaptarse mucho mejor, como son estas impregnaciones de ceras que son típicas en Purpusi, ¿sí? Lo vimos anteriormente, y también el grosor de la cutícula que puede llegar a tener. También justamente ahí es importante definir ello, ¿no? La alta radiación que nosotros encontramos bajo nuestras condiciones estresa a la planta y pues sí, nos obliga a que tengamos que depender de algunos insumos. Si no dependemos de estos insumos, pues la planta se estresa y miren que conlleva ese estrés, implica un daño a la misma planta y como resultado que se tiene, una contaminación del material y el ingreso de un patógeno. En ese caso, la pudrición blanda, ¿no? Que es originado porque justamente esta alta radiación escaldó el tejido, avanzó a tal magnitud que miren que incluso el cladodio está medio seco, escuálido, ¿sí? No está tan turgente, tan suculento. Bien, se dañó el tejido y por esas microheridas ingresó el patógeno, ¿no? La bacteria y luego avanzó, hizo su trabajo. Entonces tenemos que evaluar siempre justamente cuál es la condición real de nuestra plantación a través justamente del color del cladodio y del grosor del mismo, ¿sí? Miren cómo se dañan. La época de verano es una época crítica para el cultivo bajo las condiciones de costa, porque se daña demasiado material, es la época donde más se estresa y a veces es la época donde menos agua hay, ¿no? A nivel de costa, porque si bien está lloviendo en la sierra, a veces se llevan las bocatomas y muchos pues pierden el acceso al agua, ¿no? Por mucho tiempo. Más aún en terrenos arenosos que retienen poco el agua, ¿sí? Se evapora muy rápido el agua, porque no usan cobertura. Había un comentario entre los mensajes justamente que tenía si era bueno utilizar como cobertura un trébol a buena hora, si pueden usar una cobertura que proteja, ¿no? Porque el sol aquí incide rápidamente y lo que hace es evaporar el agua y chau, estresa la planta. Miren cómo crece bajo estas condiciones, ¿no? Se estresa, medio amarillo, escuálido, se nota tal cual, esta es una amarilla, ¿no? Y las amarillas son más sensibles, se ve bajo esas condiciones de alta radiación, ¿no? Y el agua, ¿no? Incluso aquí el gotero pues se ha movido, no ha ajustado el personal y se estresa la planta, pues, ¿no? Las plantas se estresan rápido, uno dice, pero ¿por qué? Si es una cactácea, ¿no? ¿Cómo no va a crecer bien ahí en la arena? Pues que no ha evolucionado bajo esas condiciones, sino bajo otras que hemos señalado pues, en la primera sesión. Entonces nosotros cuando llegamos a los campos tenemos que proponer siempre un plan, ¿no? Que puede estar enfocado principalmente a veces en el control químico y en otros controles, tipos de control que es el mecánico, cultural, el biológico. Y nosotros entramos mucho a veces con el control químico en campos que no han llevado un buen manejo. Entonces, si su campo está con mucha plaga, con mucha enfermedad, hay que hacer aplicaciones fuertes en un inicio. No quiere decir que siempre se aplique esa estrategia. Puede ser solamente durante la primera fase y luego ya mudamos hacia otras estrategias menos agresivas. Ahora, puede ser el caso donde el campo se haya estado manejando bien y se plantea justamente un control más amplio.
¿no? Una estrategia más sofisticada, más holística. ¿Para qué? Para justamente evitar tener una gran acumulación de ingredientes activos o en general de residuos para la época de cosecha, ¿no? Principalmente es por eso. Que si bien la mayoría de nuestra fruta se va a veces para el mercado nacional, pues ya va a haber un momento donde nos van a regular más y nos tenemos que acostumbrar pues justamente a tener estrategias válidas o estrategias validadas para no llegar a tener residuos en nuestra fruta, ¿no? Y así, esas son las fases, ¿no? Que nosotros tenemos que tener para manejar tanto plagas como enfermedades. Lo primero es la prevención. Es la palabra clave aquí, la prevención. Si ustedes no prevén, ¿sí? Si ustedes no prevén, ¿y qué es prever? Prever es lo primero, hacer una buena instalación, contar con una buena planta, ¿no? Una planta que tiene buena raíz, es una planta de buena calidad, va a crecer bien, se va a desarrollar bien en campo, difícilmente se va a enfermar. En cambio, si yo sé que estoy trabajando en un suelo arenoso, que es proclive a presentar problemas con nematodos, y no le agrego una buena cantidad de materia orgánica a ese suelo para instalar mi cultivo posteriormente, lo que voy a obtener pues es que cuando instale el cultivo se va a enfermar por los nematodos. Si yo sé que tengo ya demasiados brotes y yo no sé qué hacer con ellos, corto, 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 pero ni lo recojo del campo, lo dejo ahí en el campo que se pudre y todo, pues ahí lo único que está favoreciendo es que prolifere la enfermedad del inóculo, se quede ahí y se vaya multiplicando, ¿no? Entonces, estas prácticas principalmente son preventivas. Si yo sé que ya se viene la época de mayor calor, de mayor radiación, pues previamente aplico un protector solar y me evito el problema, ¿no? Que se amarille mi planta, que se estrese. Instalo un buen sistema de riego. Bien, preveo las condiciones para que justamente mi planta no se limite en cuanto al crecimiento. Y lo segundo, monitoreo, meterse al campo, evaluar constantemente, reconocer al menos quiénes son los amigos y los enemigos en campo, ¿no? Porque a veces nos confundimos y pensamos que un insecto, porque está ahí nada más andando feliz y contento, y es un enemigo y le tengo que aplicar pues, un producto. Lo tengo que reconocer, tengo que preocuparme por capacitarme, que buena hora están por aquí, para poder reconocer quiénes son los insectos que dañan mi cultivo y cuáles son los insectos que no dañan mi cultivo, ¿no? Para poder intervenir. Luego tomamos decisiones e intervenimos, o sea, hacemos las aplicaciones o implementamos las prácticas y al final tenemos que verificar, pues, confiamos en que solamente ya por aplicar el producto ya va a funcionar y a veces el personal no aplicó bien, a veces la máquina estuvo muy mal, no se hizo una buena aplicación o lo peor que pueda pasar, pues el producto no era el adecuado, ¿no? Para la plaga o para la enfermedad. Le recomendaron cualquier cosa, al menos algo para controlar eso. Por eso tengo que verificar, tengo que constatar justamente que la estrategia que yo he elaborado para controlar o para superar ese problema ha funcionado. En muchos casos no verifico y la plaga continúa y la enfermedad continúa y eso genera un sobrecosto. ¿De cuáles son las principales plagas? Bueno, lo primero los trips, ¿no? Que es un dolor de cabeza para muchos productores. ¿Ya? Y cuando tenemos demasiada maleza a veces en el campo, pues los trips se esconden ahí, se alojan ahí. Y el principal problema, ¿no? Porque que te daña el cladodio ya de repente no duele tanto, ¿no? Porque ya el cladodio lo puedo eliminar, lo puedo cortar, pues, ¿no? No se vende eso, ¿no? Pero la fruta sí, pues. Entonces, es una fruta dañada, afectada, demasiado por los trips. Es una fruta que pierde calidad y no te pagan, ¿no? No te pagan el precio que debería ser. Ya no es primera, pues. Y hay una tolerancia, por supuesto, ¿no? Del 5%, pero si ya está dañado más del 5% de la piel, o sea, de la cáscara de la fruta, te pagan otro precio. Y para los trips, pues hay un montón de productos, pero lo primero son las buenas prácticas, ¿no? Mantener el campo limpio, ¿no? Sin tanta maleza, al menos durante la época de floración, porque una vez que inicia el cuajado, o sea, ese fruto empieza a crecer, ahí es donde el trips está haciendo fiesta. Así que yo
Si ya estoy viendo botones florales en el campo, desde ahí yo ya tengo que hacer el control, el manejo contra el trips. Hay trampas, trampas azules, trampas amarillas, que se le coloca el aceite para ir atrapando los trips. Hay aplicaciones que se pueden hacer con imidacloprid, ¿no? En la fase de botón floral para controlar la población de trips. Si yo ya estoy en flor, pues ya no puedo aplicar tantos productos químicos, al menos de etiqueta amarilla, pues peor un neonicotinoide como el imidacloprid, diametoxam, ¿no? Clotrimidin. Ya tendría que irme más por un espinosal, pero ¿qué es lo malo? Está más caro, pues, ¿no? Un espinosal tiene esa etiqueta azul, es más suave, es amiguita, ¿no? Con otros insectos. Porque lo malo que de estar en floración es que hay muchos insectos benéficos andando pues por ahí, ¿no? En el campo de Pitahaya. Y si hago una aplicación muy fuerte, los voy a afectar. Pues entonces me voy justamente por estos insecticidas, ¿no? Pero primero implemento esas prácticas culturales, ¿no? De mantener un campo sin tanta maleza, porque se esconden ahí los trips, mantener al menos en botón floral libre, hay que estar evaluando los trips, ¿no? Golpear los botones, las flores, ¿no? Ir adelantándonos, colocar las trampas. Hay feromonas también para los trips, pero lo malo es que están caros todavía, ¿no? Las feromonas para los trips todavía están un poco más caros, no justifica aún, más aún cuando un productor recién está arrancando con mejorar su producción, no es conveniente, pues no irse por insumos tan caros. Los pulgones son un problema, ¿ya? Porque me van ocasionando a veces microheridas, ¿ya? Y por ahí luego entran los patógenos también. Entonces, estos pulgones, que tienen parasitoides, por si acaso, ¿ah? Los pulgones tienen muchos parasitoides que los controlan, y la verdad que mueren muy rápido con una buena aplicación, por ejemplo, de un aceite, ¿no? Un aceite vegetal, puede ser un aceite mineral, un aceite de neem, se puede aplicar y sin ningún problema, la verdad que le cae y ya muere. Los aceites, yo los prefiero utilizar primero porque son accesibles y segundo porque bien aplicados controlan muy bien. Lo que hace el aceite es asfixiar al insecto, porque los insectos no tienen pues, una nariz como nosotros, no tienen unos espiráculos que son aquí unos poros que tienen ellos, y a través de esos poros en su cuerpo respiran, ¿no? Entonces lo que hace el aceite es tapar todo eso, la asfixia y se muere. ¿Por qué? ¿Qué es lo malo de los pulgones? Los pulgones se traen a estas hormigas, ¿no? Porque las hormigas como que las ordeñan, sacan en esos cornículos que tienen ahí, sacan ahí unas gotitas de azúcar y esa es la moneda de cambio, ¿no? Por la cual las hormigas lo protegen, porque estos pulgones pues lo nutren, ¿no? Crean este alimento azucarado justamente para estas hormigas. Y las hormigas la aprovechan y defienden, ¿no? Defienden a capa y espada, justamente. Pero no solamente eso, sino que las hormigas, como están andando por todos lados, si pasan por un tejido, como es en este caso, que se le está atacando aquí un problema con un hongo saprófito, pues potritis, pasa por aquí la hormiga, se lleva las esporas y lo traslada hacia otras partes de la planta, incluso hacia otras plantas las esporas. ¿Lo puede trasladar? Claro, lo puede trasladar. ¿Me puede contaminar? ¿Sirve como vector? También sucede eso, ¿no? Entonces, por eso es que es importante controlar a tiempo los pulgones. Si yo ya sé que estoy entrando en floración y pues estas escamas que son bastante carnosas, suculentas, son atractivos para los pulgones, pues entonces tengo que intervenir. Incluso hasta cuando hay brote tierno atacan los pulgones, ¿no? Le gustan mucho los brotes tiernos, así que ahí tengo que intervenir. Los aceites, como le digo, funcionan muy bien. Cualquier otro insecticida también lo controla muy bien, ¿no? Pero los aceites creo que son uno de los más efectivos. Incluso hasta me ayudan a controlar las hormigas, ¿no? No les gusta mucho la superficie cuando está pegajosa, ¿no? Tenemos ya larvas también que nos pueden atacar, ¿sí? Larvas, algunos picudos, algunos chinches que nos pueden atacar el fruto, pero principalmente aquí algunas larvas, ya que me atacan el botón floral. Así que tengo que estar atento si tengo unos cultivos de repente al costado de espárrago, porque a veces cuando tengo espárragos paltos también al costado, ya estas plagas cuando están en alta intensidad afectando a esos cultivos y hay alta población, puede pasar un poco para la pinaja, sobre todo porque
En la época de floración, pues el tejido es bastante carnoso y me ataca. Y acá los nematodos, no vean, muchos piensan que ese amarillamiento es falta de nitrógeno, ¿no? Y claro, yo aplico un foliar aquí y se puede recuperar, pero se recupera de forma aparente. ¿Ya por qué? Porque la raíz está tan dañada que por supuesto pues ya no sube agua con nutrientes, ¿no? Entonces como que está sufriendo una deficiencia, yo aplico, ¿no? Y todo eso se va a recuperar parcialmente, pero tengo que ver raíz. Si yo veo un amarillamiento así, tengo que ver raíz. De tanto en tanto tengo que ver raíz. Miren cómo el suelo, ¿no? Con una cantidad ahí que se le aplica, ¿no? De materia orgánica, pero ella repele, ¿no? La materia orgánica tiene una carga de microorganismos que fastidian, incomodan un poco a los nematos e impiden pues que se establezcan en poblaciones elevadas, ¿no? Porque siempre va a haber nematos, pero el punto es que no estén a un nivel de población que sea tan elevado que ataquen justamente ya el cultivo, ¿no? Aquí un oxamil, si ustedes tienen problemas con nematos, un oxamil es bueno. Hay unas abamectinas también que funcionan para los nematos, es una abamectina, no la misma abamectina que aplican pues para los insectos, no sé, picadores chupadores o para los ácaros, ¿no? Sino es una abamectina formulada para actuar como nematicida, ¿sí? O nemastático, más que todo. Aquí sí convendría hacer algunas aplicaciones de tricoderma, que por ahí vi un comentario de tricoderma, ¿no? Pero depende mucho de la cepa, ¿ya? Porque hay algunos tricodermas que capturan a los nematos, tienen unas estructuras especializadas. No son todos, no es Garcianum, no es Viride, ¿ya? Pero la idea es un pool, ¿no? Trabajar con un pool de al menos 3 5 cepas que pueda yo instalar, ¿no? Pero claro, los tricodermas, si yo los agrego a un suelo que es pura arena, la verdad que se van a morir, pues. ¿De qué van a vivir? Son microorganismos, ¿no? Que necesitan comer de algo provisionalmente. Pues yo los tengo que aplicar en un suelo que al menos tenga 1,5% de materia orgánica, ¿no? Y ese porcentaje, pues, me lo da un análisis de suelo. Pues un análisis de suelo está que, o sea, unos 85 soles, 90 soles y me dura un montón de tiempo. Entonces, tengo que tener ciertas bases, ¿no? Para poder también elaborar estrategias. ¿Se dan cuenta? Y entre las enfermedades, el más grave es la pudrición blanda, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué aquí se señala una deficiencia de calcio que también está relacionada ahí? Porque en realidad las que atacan, que es, antes era el Winnie y ahora es Pectobacterium, Santumonas, pero que en realidad, bueno, bajo las condiciones se ha encontrado que es Enterobacter en San Martín, en Ica y en Lima, que también es una bacteria pequinolítica. Lo que sucede es que son esos, ¿no? Segregan enzimas que son denominadas pectinasas, o sea, atacan a las pectinas, y las pectinas son las que encontramos nosotros dentro de la estructura de las paredes celulares de la célula. Entonces, en la pared celular es como si fuese una pared de ladrillo, tal cual, bien, el cemento, ese cemento que sea de calidad, ese cemento duro, depende justamente de las pectinas. Y en las pectinas nosotros encontramos alojados el calcio. Entonces, cuando tenemos menos calcio en nuestras paredes celulares, en nuestras pectinas, ese cemento, por decirlo así, va a ser un cemento más pobre, ¿sí? Entonces va a ser más fácil, pues, incendiarlo y que se rompa. Las bacterias, por ejemplo, entran mucho más fácil en plantas que tienen ese problema de deficiencia de calcio. ¿Y por qué se daría una deficiencia de calcio en nuestras pitahayas? Porque estamos en suelos arenosos y no solamente eso, sino también salinos. En los suelos salinos que tienen alta cantidad de sodio, la mayoría de ellos, pues el sodio compite con el calcio y difícilmente a veces puede llegar a ingresar. Entonces hay pocos niveles de calcio a veces que ingresan, pero son principalmente por las condiciones del suelo. Entonces, claro, que la pitahaya crece bien bajo condiciones de suelo salinos, pero no es que les guste, ¿no? Por eso se dan cuenta que aparecen. Y hay campos que realmente hemos visto, incluso en fundos, infestados totalmente, más del 70% de las plantas
con estas bacterias. ¿Y cómo lo corrigen más? Con el tema de aplicaciones de calcio, ¿no? Se prevé al menos, ¿no? Para que se forme bien mejor la estructura. Y además no solamente eso, sino que también como en bajo niveles de costa la humedad relativa es alta, incluso en muchas zonas amanece y todo el campo no se ve porque está lleno de neblina, se llena luego de rocío, pues el déficit de presión de vapor es bajo, entonces difícilmente hay un nivel de transpiración elevado. Y el calcio se mueve por un flujo de transpiración, así que por eso sube menos. Entonces, bajo condiciones de costa, la verdad que no hay muy buenas condiciones que puedan favorecer, al menos que la planta se pueda proteger ante esas bacterias. Pero por eso entramos nosotros, ¿no? Que tenemos que, a pesar de que las condiciones no son tan buenas, y favorece más bien que prolifere la enfermedad, pues nosotros tenemos que intervenir. Hacemos aplicaciones de sulfato de cobre, las heridas, ¿no? Podemos realizarlas también, estos productos sulfocálcicos, las pastas, ¿no? Realizar cirugías, claro, retirar todo ese tejido que está enfermo antes de que siga avanzando, por supuesto que se tiene que hacer. Y acá está un poquito más complicado, ¿no? Porque está en medio de ambos tejidos, pero acuérdense que esta pudrición solamente avanza en toda la parte suculenta, a la médula la deja, a la médula no la ataca. Es decir, que podríamos retirar ahí y limpiar y agregarle pues la cal, ¿no? Que les he comentado, ¿no? La poda de ramas, en todo caso, no hay de otra. Y en el peor de los casos, pues cuando ha avanzado y hay la eliminación de las plantas, ¿no? Porque si ya pierde demasiado parénquima, pierde demasiada reserva. Entonces las plantas van a fallecer en algún momento, ya no nos van a servir. Miren cómo nuestras prácticas, las prácticas que tenemos en campo, ¿no? A veces perjudican. Cosecho y no cicatrizo, por ejemplo, una herida abierta, ingresa el patógeno. Cuando amarro pues con un hilito delgadito, no por nada, ya también se va lastimando por su propio peso. ¿Qué cosa pasa? Herida. ¿No? Miren aquí cómo se ha dado también otra herida más, porque ese patógeno ingresa por las heridas, nada más. Así que yo tengo que tratar de evitar, primero, generar tanta herida en campo, y lo segundo, si es que se genera una herida, cicatrizar. Miren como lo que les decía, ¿no? Consume toda la parte suculenta, pero aún así, mira, tanto ha sido así el daño que se lo consumió, de aquí para arriba sigue vivo, ¿ah? Se controló por si acaso. Ha generado incluso fruto, ¿sí? Pero claro, estos frutos difícilmente a veces se desarrollan un buen tamaño porque la verdad es que cerca no hay buena cantidad de reservas que les puedan ayudar a sostener ese crecimiento. Incluso ustedes ven que el fruto que está aquí, que tiene la misma edad que estos dos de aquí, este fruto que está acá, que está con un cladodio maduro, ¿no? Bien formado, tiene mejor tamaño, incluso. Dotiorela, ¿no? El ojito de pez y todo eso también, bajo condiciones de alta humedad relativa, principalmente, ¿no? O sea, si nosotros vemos ya que nuestro cultivo en la mañana casi no se ve porque está lleno de neblina, cuando vamos al campo hay una película de agua sobre los cladodios, la verdad que tenemos que ya hacer aplicaciones preventivas, ¿por qué? Porque puede aparecer dotiorela. ¿Sí? Y es un problema porque invade, claro que luego se aplica y se puede controlar, ¿no? Un tebuconazol, un Mancozeb, ¿no? Funcionan también muy bien, ¿ya? Pero nada como un sulfato de cobre, ¿no? Porque la verdad que me controla hongos y me controla las bacterias también, o sea, controlo dos plagas o dos enfermedades en una, ¿sí? Porque si imagínense que tenemos esto, y hicimos pudrición blanda, la verdad que estamos mal. ¿Ya? Afecta, cuando avanza, sí, ha avanzado un poco, no es tanto el daño, aunque sí no se siente, la verdad es que la pitagenia tiene muy buenas reservas, pero cuando ya ataca todo un cladodio, todo un módulo, ya se complica un poco más porque retrasa la emisión de brotes incluso. Así que hay que favorecer eso, se presenta más en las épocas donde hay demasiada neblina durante las mañanas y el cladodio amanece con una película de agua prácticamente. Miren, productos hay un montón, ¿ya? Para controlarlo, ¿sí? Miren cómo controla desde las azoxistrobinas hasta los más sencillos como un Mancozeb, controla muy bien. Miren, el Mancozeb
casi no tuvo crecimiento del micelio, ¿no? En todo ese tiempo, ¿no? Y Mancozeb es un producto, pues, relativamente accesible, ¿no? En comparación, pues, de repente, a ver, un trifloxistrobil, ¿no? Que es una soxistrobil, está más caro, pues. Una estrobilurina está mucho más caro que un Mancozeb. Incluso hasta el metalaxil con el Mancozeb también me ayudó a controlar mejor, ¿no? O sea, todo lo que ven aquí ustedes 0000 quiere decir que tiene un buen efecto sobre este patógeno, ¿ya? Entonces, productos, sí, todos la verdad que controlan muy bien la mayoría de ellos, ¿ya? Y por ahí, si me aburre un poco el sulfato de cobre, pues tengo un Mancozeb, un metalaxil con Mancozeb, con los cuales también puedo jugar, ¿no? Y ya si me sobra el dinero, ¿no? Me voy por otras cosas, pues, ¿no? Un poquito más caros. Pero empezamos con al menos lo más accesible para que lo puedan controlar, ¿no? Mira igual cómo llegan a afectar incluso hasta por el trigo en algunas zonas de selva, ¿no? Y en zonas de quebrada también. Tenemos que tener cuidado siempre con el tema de los patógenos, ¿sí? El tema de los patógenos principalmente son cuestiones preventivas. Y a mí incluso acá está el Benomil, el Mancozeb, ¿no? Hay muchos productos, la verdad que funcionan. Y lo otro, pues, es eliminar, a veces en campo veo que mis flores, algunas se han contaminado, se han enfermado, pues lo primero que tengo que hacer es eliminarlas, ¿no? Y sacarlas del campo. A veces no elimino los rastrojos, ¿no? Miren cómo el quitosano, ¿ah? Para aquellos que de repente son un poquito más orgánicos, el quitosano también funciona muy bien, ya, de productos a base de quitosano, funcionan bien, pero principalmente funcionan cuando las gotas al menos son del tamaño pequeño, entonces tengo que tener un buen equipo de aplicación, porque a veces aplico solamente con mochila, pues y a veces no me da ganas de machucar pues la palanca, de jalar la palanca y las gotas me salen a veces muy grandes. En este tipo de productos requieren de tamaños de gota más pequeños, o sea, más presión de trabajo. Y a problemas más fuertes también con la fruta que me puedan dar. Y aquí lo más trascendental son los residuos. A veces los residuos de flores, residuos de fruto de cosecha, ramas que he cortado, cladodios, plantas muertas que no elimino, y a todo eso sirve de fuente de inóculo, ¿ya? Como fuente de inóculo principalmente para la mayoría de las enfermedades. Miren, como esas prácticas, ¿no? Que nosotros ya vamos a limpiar, limpiamos todo el eje, dejamos limpio, dejamos y las ramitas al costado, ¿no? Solito va a venir alguien y se va a llevar ese material seguramente, ¿no? Encima el ambiente es húmedo, ¿no? Porque mira, la arena está medio húmeda todavía. No, pues en estos casos, aquí si está, mira, acá ya está enfermo, ¿no? Está enfermo encima de este material. El patógeno va a continuar con su ciclo aquí. Va a continuar con su ciclo, va a formar algunas estructuras de conservación en lo más probable y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Va a reingresar a la planta, reingresa y ataca. Entonces, es una mala práctica no eliminar los rastrojos, los restos que he podado. Lo ideal es sacarlos del campo. Si quiero compostarlo, no, lo quemo, lo boto, pero lo que sea, pero no tiene que estar en el campo, ¿no? Porque en el campo van a cumplir el ciclo del patógeno y va a contaminar, y me va a afectar el cultivo. Cuando la flor ya cuajó y el fruto está en crecimiento, lo ideal, les había mencionado, es eliminar esta parte, el resto solar, más aún bajo condiciones de costa, porque bajo condiciones de costa, la humedad relativa elevada hace que este tejido se humedezca demasiado rápido y por más que se haya formado el anillo de abscisión aquí, de separación, porque esto bajo condiciones secas como zona de quebrada se cae solo. ¿Sí? En condiciones de quebrada se cae eso solo, pero bajo condiciones de costa de alta humedad relativa no se cae. Y lo malo que es tejido ya muerto, pues. Tejido que va a empezar a descomponerse. Y los hongos están aquí trabajando, no quieren dañarte el fruto. Pero ya llega un punto donde aquí ya están cerca en la frontera y sus enzimas empiezan a degradar y afectar ya este cultivo, este tejido que está vivo y luego lo afecta, pues, y lo sigue invadiendo, ¿no? Pero no es su objetivo dañarte el fruto, no. Su objetivo es alimentarse de estos restos, que por supuesto, yo los tendría que haber cortado y haberlos sacado del campo, no cortado y que se quede ahí, ¿no?
¿Por qué? Porque lo ideal es ver siempre esta cicatriz de ósculo libre, ¿no? Limpio, seco, bien cicatrizado, es lo ideal. Y lo que vemos, no trampas, acá hay trampas de mosca, ¿por qué trampas de mosca empleamos? Bueno, principalmente porque en muchos campos se han instalado cerca de galpones. Y pues en los galpones a veces cuando no hacen un buen tratamiento a sus moscas, abundan las moscas. Y cuando hay unos cortes por ahí, no sé si por acá hay, pero hay algunos cortes, ¿no? De repente una pudrición blanda, pues esta pudrición blanda está saliendo todo el jugo, ¿no? Todo el tejido, todo el líquido. Se está exponiendo. Bien, viene una mosquita, se posa aquí en ese tejido que está dañado de repente y ya tiene a la bacteria en su cuerpo, la mosca. Se va a alojar en otra zona porque cada vez que se genera una herida, pues como es un tejido carnoso suculento, hay bastante líquido, el cual puede aprovechar la mosca para alimentarse. Pues no acuerdas que está en pleno de un desierto, ¿no? En pleno desierto, ¿qué va a hacer la mosca? Va a buscar un lugar, pues una forma de alimentarse. Cae, se ubica en esos puntos, se alimenta. Si estuvo en un tejido contaminado y luego se va a otra zona donde recién se ha hecho una herida y se aloja ahí, la contaminó. Entonces, las moscas aquí también actúan como vectores, por eso hay que controlarlos. Si estamos cerca de un galpón, hay que controlar el exceso de moscas, más aún cuando no tengo buenas prácticas de cicatrizado en campo y genero mucha herida. En época de cosecha, por ejemplo, ¿no? Corto, 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 y a veces pues no dejo las heridas abiertas y luego se me contaminan esas heridas. Simplemente sobre esas heridas, un poquito de cal agrícola con una esponja y ya está, solucionado. No hay mayor problema. Pero son prácticas que tienen que ir acompañadas dentro de toda la estructura de manejo que ustedes pueden tener a nivel de campo. ¿Sí? Vamos a responder algunas de las últimas preguntas, así que podamos tener. No, los murciélagos no transmiten ninguna enfermedad al fruto. ¿Sí? Difícilmente hay virus o enfermedades que se pasan de vegetales o de animales a plantas, ¿no? Sería el fin del mundo. A buena hora, bien, tienen una American Beauty con cobertura de más del 30%. Perfecto, ¿no? Las American Beauty, como son un poquito más sensibles, pues le está dando un poquito de sombra para que crezcan a plenitud. Sí, en otros países hay otras plagas, por si acaso en Ecuador, en Colombia, en Venezuela hay otras plagas, principalmente los chinches, el chinche patón, por ejemplo, es una plaga muy importante, ¿no? ¿Puedo asociar mis plantaciones con maracuyá? Sí, claro, no hay problema, ¿no? Pueden poner una línea de pitahaya, una línea de maracuyá, no hay inconveniente con eso, ¿no? Al menos no comparten plagas, salvo el pulgón, ¿no? Y por ahí, bueno, el trips sí hay que tener mucho cuidado, nada más. Sí, para el trips puede aplicar metomil, pero el tema es que el metomil es etiqueta roja, ¿no? Así que depende de ustedes cuándo lo aplican, ¿ya? Funciona muy bien como le digo contra los trips, un imidacloprid, claro que el metomil está más barato que un imidacloprid, ¿no? Bacillus contra pulgones, también está un poco más caro, yo prefiero usar, como le digo, me ha ido muy bien con los aceites, ¿no? Y por ahí algún piretroide, pues, ¿no? Si es que hay una alfa cipermetrina de repente. Apuntando, dice, aplicar calcio y eso me ayuda contra la pudrición. Sí, pero es preventivo. Acuérdense que el calcio obviamente que ya tiene que ser en el tejido para reforzar las paredes celulares de la planta, ¿no? Así que tiene que hacer aplicaciones previas. Hay que acostumbrarnos a hacer esas aplicaciones. ¿Se le puede aplicar fertilizantes foliares? Sí, lo vamos a ver en la próxima clase que es mañana, la parte nutricional, las condiciones que debemos de cumplir nosotros para hacer aplicaciones foliares en la pitahaya. Trips, bueno, lo que pasa es que hay varios trips, ya está Cirtotrips, está Trips Tabasi, nada más, ¿no? Entonces, eh, exactamente cuál de los dos, incluso en muchos campos más en el norte se han encontrado incluso Cirtotrips en el mismo Pitahaya, así que lo bueno es que los trips
En esos casos, pues se controlan muy bien con estos productos, ¿no? Lo bueno de las feromonas que también atraen a los trips. ¿Qué debo aplicar? Bueno, como les había mencionado ahí, la mayoría, pues incluso un Mancozeb, ¿no? Un Mancozeb con un metalaxil les funciona muy bien, ¿no? Son productos que permanecen muy bien en la cutícula del cladodio y tienen una residualidad media, así que les va a proteger por un buen tiempo. El sulfato de cobre líquido, ¿no? A dosis comercial. ¿Hasta qué horas de la mañana puedo polinizar? No, eso les habíamos comentado en la clase anterior que se tiene que polinizar entre las 11 y la 1, no es el mejor pico. Si ustedes van a polinizar en la mañana, los porcentajes de cuajado que van a obtener van a ser bajos, o se tendrían que esforzar mucho más. ¿Ya? La máxima receptividad estigmática es a la medianoche, prácticamente. Por eso les digo que entre las 11 y la 1 es una buena hora para iniciar con la polinización. ¿A qué hora aplicar los productos? Lo ideal es aplicar la mayoría de los productos en las tardes, ¿ya? Porque aplicarlos a veces en las mañanas, a veces hay mucho rocío, ¿sí? Y en el día no, porque hay mucho sol, ¿no? Y muchos de los productos son termolábiles, son fotolábiles, es decir, que son muy sensibles a las altas temperaturas, a la excesiva radiación, así que es mejor aplicarlos en las tardes. ¿Qué plantas sembrar cerca de la pitahaya? Bueno, principalmente algunos que atraigan controladores biológicos, ¿no? El hinojo, por ejemplo, juega muy bien, ayuda en muchos campos de cultivo. Ahí está, pues, ¿no? Dice, su vecino está sufriendo del ataque de gusano cogollero, dice. En mi galpón no entro por la malla de cobertura, eso pienso, no entro en las mareas. Bueno, sí, claro, ahí dense cuenta, ¿no? Que es importante por eso proteger el cultivo. Porque a veces tenemos un vecino que puede ser otro cultivo, ¿ah? Pero a veces se comparten cultivos o la población es tan alta en el campo del vecino, pues que ya no tiene dónde ir esa plaga y se va a mi campo, ¿no? Así que no sería una plaga principal, sería una plaga secundaria, pero por eso es el monitoreo. Tengo que yo estar siempre en campo viendo qué está pasando, qué está ocurriendo para poder armar una estrategia. Bien, perfecto. ¿Ya? Seguramente hay más preguntas. Sí, igual, hoy acá no sé, tengo un número para que les puedan responder algunas preguntas que puedan tener. Sí, eso es. Y por el tema del tiempo, pues no se ha podido responder ahora. Sí, yo les agradezco igual por el tiempo. Ya el día de mañana se va a ver la parte de nutrición, ¿sí? La parte nutricional, edáfica y foliar. Sí, más edáfica un poco y también en cierta medida la parte foliar. Sí, vamos a verlo mañana. Y eso es todo, hasta ahora. Sí, perfecto, listo, gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, buenas noches.